¿Qué tal, mis estudiantes? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, les habla el docente Adeilton Salinas Díaz, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en la materia de lengua y literatura. Así que conmigo vamos a llevar el curso de comunicación. Y ustedes son los estudiantes de tercero, cuarto y quinto A, si no me equivoco, les han juntado para que puedan presenciar mejor la sesión brindada de forma virtual por mi persona. Bien, sin más preámbulos, creo que ustedes están un paso también a terminar la institución, a terminar el colegio, el nivel secundario. Así que es necesario ya ir matizando o ir brindándoles ciertos conocimientos acerca de preuniversitarios para que pueda servirles de aquí más adelante. Si alguno de ustedes quiere postular a la Universidad Nacional de Trujillo, pues les puede servir. Para ello, vamos a empezar a trabajar el día de hoy con el primer tema que concierne al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Muy bien. He preparado también un documento para ir trabajándolo de forma paralela a lo largo del video, ¿ok? Espero que puedan, perdón, espero que puedan precisarlo y observarlo de forma calmada, de forma tranquila, y creo que esta es una ventaja de esta nueva modalidad, porque si no logro entender una parte nuevamente, lo vuelvo a retroceder y vuelvo nuevamente a ver el video, para poder ir precisando los conocimientos. Así que sin más preámbulos vamos a continuar ya con la sesión. El lenguaje. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, estamos refiriéndonos básicamente al instrumento, a la facultad humana que todo ser humano posee, para poder, que hace uso de este instrumento, de esta herramienta para poder relacionarse con los demás. ¿Ok? Entonces, decimos que el lenguaje es un instrumento de relación social, es un instrumento o una herramienta que sirve para generar la organización, que sirve para la comunicación humana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También decimos que el lenguaje se utiliza de forma racional y convencional para poder comunicarnos entre nosotros, con nuestros semejantes, etc. Muy bien, sin salirnos del tema básicamente, es necesario recordar las características. Muchos autores, como por ejemplo Chomsky, como por ejemplo Sapir, lingüistas muy reconocidos, inclusive el propio Descartes, racionalista y lingüista a la misma vez, manifiestan ciertos fundamentos, ciertas características acerca de este instrumento, de esta facultad humana que es el lenguaje, puesto de que manifiestan de que el lenguaje es estrictamente humano, mientras que la comunicación es exclusivamente para todos los seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Todos los seres vivos nos comunicamos, pero no todos los seres vivos tenemos esa facultad de emitir sonidos articulados, en otras palabras, de hablar. Solamente el hombre, el individuo, nosotros podemos o tenemos esa facultad de poder articular sonidos, de poder hablar, en otras palabras. Muy bien, sostenido esa parte, pasemos a las características rápidamente. Las características del lenguaje. La primera característica es que es una fuerza socializadora. ¿Qué significa esto, profesor? Cuando nosotros decimos que es una fuerza socializadora, nos referimos básicamente a los vínculos que ejerce el ser humano con los demás, ¿ok? Por eso decimos de que el hombre es un ser sociable por naturaleza, porque hace uso de este instrumento, de esta herramienta para poder concretizar sus relaciones personales e interpersonales. Asimismo, decimos también de que el lenguaje es una fuerza socializadora porque nos permite transmitir conocimientos, nos permite transmitir emociones, sentimientos a través de esta herramienta llamado lenguaje. Otra característica decimos de que el lenguaje es un instrumento de relación social. Otra decimos también, tercera característica, es una estructura mental cognitiva. Y aquí un tema importante, puesto de que el lenguaje es innato a nosotros mismos. Cuando nosotros nacemos, ya tenemos dentro de nuestro ser esa facultad innata para poder más adelante, con el transcurso de nuestro crecimiento, con el transcurso de nuestro desarrollo, ir desarrollando, ir aprendiendo esta facultad y relacionándolo con los demás. Muy bien. También decimos de que el lenguaje es una conducta humana. ¿Cómo así? Esto que se entienda más o menos como una emisión de un estímulo y una respuesta. El estímulo, básicamente entendida como el acto de hablar, mientras que la respuesta es el efecto que produce por ese acto o por esa intención comunicativa que hubo previamente.
¿ok? Estímulo entendido como el acto de hablar, mientras que la respuesta entendido como qué, como la respuesta o el efecto que produce de ese mensaje. Muy bien. También decimos de que el lenguaje es una facultad humana. Eso creo que nadie está, todos concordamos con esta premisa, con esta característica. Es una facultad estrictamente humana. ¿Por qué, profesor, decimos que es una facultad humana? Porque solo el hombre tiene o posee la capacidad para poder comunicarse con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente característica. La siguiente característica decimos de que el lenguaje es convencional. ¿Por qué decimos, profesor, de que el lenguaje es convencional? Porque todos los seres humanos hemos llegado a un acuerdo, hemos establecido ciertos parámetros a nuestra propia forma, nuestra propia manera de poder expresar nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Por eso decimos que es convencional, porque es aceptado por toda una determinada comunidad, por todo un determinado espacio sociocultural. Es aceptado. También decimos de que el lenguaje es universal. ¿Qué significa, profesor, de que el lenguaje sea universal? Es universal puesto de que todos los hombres tienen esa facultad o poseen, digamos, de esta manera, dentro de su propia herencia genética, llevamos pues esa facultad para poder más adelante articular sonidos de forma coherentes y de forma cohesionada. También decimos que es multiforme. El lenguaje es multiforme, ¿por qué? Porque posee múltiples formas para poder comunicarnos. Y un claro ejemplo de ello es la cantidad de lenguas que podemos nosotros encontrar en el espacio en todos los países de la Tierra. Por ejemplo, en nuestro país, sin ir muy lejos, somos un país multicultural y al mismo tiempo somos un país plurilingüístico. ¿Por qué? Porque manejamos una serie de lenguas en nuestro país. Más de 16 a 17 familias lingüísticas en nuestro país. Eso significa que en cada familia hay innumerables lenguas. Entonces, eso es un caso importantísimo. ¿Por qué decimos de que el lenguaje es multiforme? Porque existen muchas formas o muchas lenguas sobre la faz de la Tierra. Hablando solamente de nuestro país, ya lo dijimos. Muy bien, también decimos de que es heteróclito, porque cada lengua, ojo, posee sus propias normas y no podemos someter las normas de una lengua a normas de otra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces decimos que toda lengua, y esto es un dato importante, toda lengua tiene sus propios dialectos. Toda lengua, no te olvides, joven estudiante que me estás observando, tiene sus propios dialectos. ¿Qué significa eso, profesor? Que toda lengua tiene sus propios dialectos. ¿Qué es un dialecto, profesor? Es la variación del habla de acuerdo al lugar. Entonces, por ejemplo, el castellano. El castellano que se habla aquí en Trujillo es totalmente distinto al castellano que se habla en Piura, es totalmente distinto al castellano que se habla en Tarapoto. ¿Cómo así distinto, profesor? Por ejemplo, tú aquí en Trujillo, en tu castellano, agregas lo que llamamos el fenómeno lingüístico yeísmo. En vez de decir pollo, tú dices pollo. En vez de decir para allá, dices tú para allá. En vez de decir, payar, dices payar, ¿cierto? La yeísmo. Cambias esa doble L por la Y. Entonces, ahí pues un claro ejemplo. Por ejemplo, en Piura se suele decir a los niños churres. Entonces, sin embargo, acá nosotros le decimos chivolo, niño, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay una cierta variación lingüística que tiene que ver básicamente con valores semánticos, valores morfológicos, valores gramaticales, pues, que nosotros solemos brindar. Es por eso decimos que el castellano, que toda lengua, perdón, tiene sus propios dialectos. ¿Ok? Toda lengua tiene sus propios dialectos. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, también la otra clase vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. Vamos a tocarlo por parte. Para ello he preparado el documento, entonces, he preparado el documento para poder ir presenciándolo de forma paralela con ustedes. A ver, voy a abrir entonces el documento. Un momento, por favor. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahí lo tenemos mis estudiantes.
Lenguaje y características. Solamente hoy día vamos a hablar lo que compete a las características, en la definición, que ya lo precisamos, y lo que concierne a las características. A ver, como estaba diciendo entonces, el lenguaje como facultad humana, cuando hablamos de lenguaje nos referimos exclusivamente a la facultad que tienen los hombres para comunicarse por medios vocálicos. Así es, por la articulación de sonidos. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? En este sentido se dice que el canal utilizado es la vía vocal, auditiva. Así es, vocal, ¿por qué? Porque hay un emisor que emite o que articula sonidos. Y auditiva, ¿por qué, profesor? Porque cuando ese mensaje está llegando a la otra persona, el llamado receptor, ¿a través de qué medio o a través de qué aparato lo recepciona esos mensajes? A través de su aparato auditivo, a través del oído. ¿Estamos? Luego dice que son las ideas, ¿ok? Las ideas son abstractas. Una vez elaboradas, ese proceso, estimulan las cuerdas vocales, ¿ok? Se estimulan las cuerdas vocales y los sonidos emitidos, el acto físico que vendría a ser, son percibidos a través del oído, por el receptor, y retraducidos a través del plano mental. ¿Qué significa el plano mental, profesor? Cuando nosotros hablamos de receptores, o las personas que ejecuta el papel de receptor, cumple un papel importantísimo que se llama decodificador. Y la decodificación es esa traducción mental o esa interpretación mental del mensaje que está siendo emitido por otra persona. Muy bien. Como sistema complejo del cerebro, la mente, el lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua. Ojo, aquí subrayamos, el lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua, porque como les dije, a través del lenguaje nosotros podemos presenciar las innumerables cantidades de lenguas que podemos encontrar sobre nuestra faz de la Tierra. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua, es decir, estimulado por una experiencia adecuada en un medio sociolingüístico determinado. El lenguaje humano, subrayamos eso por favor, el lenguaje humano determina el surgimiento de una lengua natural, determina el surgimiento de una lengua natural. Ejemplo, el español. Ejemplo, el quechua. Ejemplo, la inglesa. Ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí he colocado la imagen entonces para que ustedes puedan ir precisando en este gráfico. Mira, aquí encontramos. ¿Quién emite? La persona que emite ese mensaje primero tiene que realizar una construcción, una confección de ese mensaje. Ese proceso se llama encodificación, en donde participan áreas importantes del cerebro, como por ejemplo el área de Broca, la corteza motora, el área de Wernicke. ¿Estamos? Muy bien. Esos aparatitos o esas áreas que están en nuestro cerebrito participan en la confección y en la construcción de los mensajes y que van a ser emitidos a través de ¿qué dijimos arriba? A través, pues, del elemento vocal, ¿ok? Del elemento vocal. Muy bien, el elemento vocal. Ahora bien, al momento que va a ser transmitido ese mensaje, ¿por dónde lo va a recepcionar la otra persona? Por el aparato auditivo, que vendría a ser el oído. Y aquí en las flechitas lo estamos precisando. Muy bien, entonces, pasamos a las características. Muy bien, mis jóvenes estudiantes, características. Primera característica, el lenguaje humano es doblemente articulado. Esto es un temita importantísimo. Más adelante lo vamos a ver en el tema de semiótica o teoría del signo, ¿ok? La doble articulación del lenguaje. Pero es necesario precisarlo aquí otras características del lenguaje. El lenguaje humano entonces es doblemente articulado. ¿Por qué? ¿Cuál es la doble articulación del lenguaje, profesor? Recuerda de que existe una primera articulación que está compuesto tanto por los monemas o también llamado morfemas. Y una segunda articulación que está compuesto por los fonemas. Muy bien, ¿en qué consiste, profesor, esta doble articulación? La primera articulación, tanto monemas o también llamados morfemas, son unidades mínimas con significado, con significado. Y se diferencia de los fonemas porque los fonemas son unidades mínimas sin significado. Por ejemplo, yo te digo lo siguiente, mira, celular, celular, celular. Esta palabra, celular, celular. Rápidamente en tu cabecita se hará una imagen mental acerca de la forma que tiene un celular, ¿cierto? Muy bien. Entonces estamos hablando de una primera articulación, de un monema, ¿sí? Porque está constituido E-L-U-L-A-R. Hay toda una secuencia determinada en la construcción de estas
de estos elementos, ¿ok? Entonces, pero si yo te digo solamente se, no tiene significado, por lo tanto es un fonema, solamente es un sonido, se. O te digo, solamente son fonemas, son solamente sonidos. O por ejemplo te digo, te pregunto, ¿tiene significado o no? No tiene significado, solamente son sonidos propiamente dichos y se acabó. Pero si yo articulo estas palabras, articulo estos elementos, celular, articulo todos estos elementos, entonces le estoy dando un carácter significativo. Tiene significado, se convierte en un monema, o también llamado morfema. ¿Ok? Muy bien. Entonces a eso decimos de que el lenguaje humano es doblemente articulado. Segunda característica, desplazamiento. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos a los del acto del habla. Así es, a lo largo de toda la historia, el lenguaje ha venido sufriendo grandes cambios. ¿Okay? Anteriormente, por ejemplo, en el castellano, en vez de decir el término hacer, se decía el término facer. ¿Okay? Se confundía, pero a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ahora no decimos hacer, sino decimos hacer. ¿Estamos de acuerdo entonces? Por eso decimos desplazamiento. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos a los del acto del habla. Muy bien. Innato. ¿Por qué decimos de que el lenguaje es innato? Noam Chomsky, encontramos aquí a un lingüista, Noam Chomsky, el más importante, desde luego, el lingüista más importante actualmente en nuestra modernidad, en nuestra edad que nos ha tocado vivir, es pues el lingüista más importante. ¿Okay? Noam Chomsky nos dice que el lenguaje es un producto de la inteligencia humana, ¿okay? Creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. ¿Qué significa esto? Noam Chomsky nos dice entonces de que el lenguaje es innato. Es innato. Toda persona al nacer ya viene con esta facultad para que, producto de su desarrollo, producto de su evolución, producto de su crecimiento, pueda pues, y producto también de sus relaciones con el medio, de sus relaciones con los demás, vaya pues perfeccionando ese lenguaje, puesto de que es innato. Muy bien, a eso se refiere. Luego, sin embargo, encontramos al lingüista Sapir. El lingüista Sapir también es otro lingüista muy importantísimo, que manifiesta lo siguiente, de que el lenguaje es aprendido. Dice que el lenguaje es aprendido en su aspecto cultural. Subrayamos, por favor, lo que dice Sapir. El lenguaje es aprendido en su aspecto cultural. Es decir, se aprende en la interrelación dinámica de una colectividad humana. Entonces, es ahí más o menos lo que complementa a Chomsky. ¿Ok? Muy bien. Para Sapir, el lenguaje es aprendido. ¿Ok? Que se va a ir desarrollando, que se va a ir perfeccionando a través de las relaciones con la colectividad, con los demás. Muy bien. El innatismo entonces del lenguaje ahí, planteado por Chomsky. Productividad. La productividad. ¿Por qué decimos de que el lenguaje es un elemento de productividad? El lenguaje nos permite crear o enviar nuevos mensajes. Por eso es que a través del lenguaje nosotros podemos crear muchísimas palabras, podemos crear nosotros muchísimas ideas, muchísimos mensajes, ¿ok? Entonces, con esta primera y segunda articulación del lenguaje, ¿ok? Muy bien, perfecto, mis estimados. Esta característica se percibe mejor con nitidez en el campo literario. Así es, por ejemplo, cuando te dice tu profesor o alguna vez, no sé, en primaria te dijo tu profesora de comunicación, quiero que me crees o quiero que me construyas un poema en el campo literario. Entonces, tú empiezas a crear, empiezas a innovar utilizando ciertos recursos, por ejemplo, recursos metafóricos o recursos alegóricos, recursos o figuras literarias, en otras palabras, para poder embellecer esa construcción literaria. Entonces, para eso sirve, por eso es que es productivo el lenguaje. Y también al mismo tiempo es universal, ya lo había adelantado anteriormente, es universal porque el lenguaje es propio de la herencia genética del hombre, es propio de la herencia genética del hombre. Todos los hombres tenemos la facultad de poder emitir o de poder hablar o de aprender un lenguaje.
es racional y creativo. ¿Por qué decimos de que el lenguaje es racional y creativo? Aquí he traído a colación a un filósofo racionalista llamado Descartes. Descartes nos dice de que esto es lo que lo diferencia al hombre del animal, porque el hombre tiene esa facultad de poder hablar, mientras que un animal no puede hablar. Pero eso no significa de que un animal no se comunique. Sí se comunica un animal. ¿A través de qué? De forma instintiva, a través de señales. Por ejemplo, las abejas emiten feromonas que pueden indicar cualquier tipo de significado atribuido por el hombre a lo largo de su experiencia, de sed, de hambre, de celo, de peligro, de refugio, etc. ¿Ok? Muy bien. Para Humboldt y Chomsky, el hombre es capaz de construir mensajes siempre nuevos a partir de medios finitos que le da la lengua, dice. ¿Cómo así, profesor? A través de palabras yo puedo construir, perdón, a través de elementos mínimos yo puedo construir muchísimas palabras, muchísimas ideas. Por ejemplo, el alfabeto castellano. En otras palabras, el abecedario, A, B, C, D. Con todos esos elementos, yo puedo construir innumerable cantidad de palabras. ¿Estamos de acuerdo? Innumerable cantidad de ideas, relacionándolos, articulándolos. A ese proceso se llama linealidad. ¿Por qué? Porque se refiere a la secuencia de un elemento con otro, a la secuencia adecuada. Muy bien, el lenguaje es creativo porque podemos comprender y producir conceptos o ideas jamás realizados. Por eso decimos que el lenguaje es creativo, porque podemos crear innumerables de ideas, palabras, significados, proposiciones, oraciones, etc. Y según Chomsky se da de dos maneras, como creatividad que sigue las reglas o que se sale de las reglas, por factores socioculturales. Así podemos distinguir ciertos parámetros de acuerdo a la aceptabilidad semántica, a la aceptabilidad gramatical o agramatical, ¿ok? Anómalos o impropios. Muy bien, de esta manera entonces ha quedado claro acerca de cómo se manifiesta o qué es la naturaleza del lenguaje y sus características. He precisado aquí algunas de las características más importantes porque si nosotros hacemos un diagnóstico, traemos a colación muchísimos fundamentos planteados por otros autores, encontramos una cantidad de características. Lo más importante son estas que les acabo de mencionar bajo la teoría de Chomsky, de Sapir y también de Descartes. Autores importantísimos que he traído a colación para que ustedes puedan tener en cuenta. Ahora sí pasemos a la práctica, por favor. A ver, acompáñenme en la práctica. Aquí lo he puesto ya, lo he resuelto para que ustedes solamente vayamos conjuntamente conmigo corroborando si está bien o no. ¿Ok? Veamos. Como sistema genético, el lenguaje humano, ¿qué podría ser, chicos? La resolución es la C, la respuesta de la C. A ver, vayamos a corroborarlo. ¿Es de carácter innato? Por supuesto que sí, es de carácter innato. Eso es una característica del lenguaje, lo hemos visto, el innatismo planteado por Chomsky. Muy bien. El lenguaje es un producto de inteligencia humana. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Indica verdadero o falso según corresponda? Para Chomsky, ¿el lenguaje es toda forma de comunicación? No. Chomsky decía de que el lenguaje es producto de la inteligencia humana. Entonces, eso es falso. 2. ¿El lenguaje humano y el animal son idénticos? ¿Los animales hablan? No, solamente el lenguaje es estrictamente humano. Más falsa que todo, ¿sí o no? Ahora, 3. ¿Todo el lenguaje es innato? Así es, el innatismo del lenguaje. Muy bien. El lenguaje es monoarticulado, hay doble articulación del lenguaje, por lo tanto eso es falso. La alternativa correcta es la E. Muy bien. Ahora la 3, dice lo siguiente, la 3. Cualquier duda que tengan, chicos, por favor, me lo hacen saber. A través, al final del vídeo, ya me lo dejan, por favor, su duda. La definición, facultad exclusivamente humana para adquirir un sistema lingüístico, corresponde a lenguaje, no te olvides. 4. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua. No te olvides, porque implica el surgimiento de lenguas naturales, como el castellano, el quechua, el inglés, etcétera, etcétera. Muy bien, 5. La lingüística es una ciencia que tiene como propósito el estudio de la estructura y el funcionamiento del lenguaje. No te olvides. Nivel intermedio. Pasemos al nivel intermedio. Dice, es una característica del lenguaje defendida por Sapir. Sapir que decía de que el lenguaje es aprendido, muy bien, es aprendido. 7. La productividad del lenguaje se basa en la racionalidad, porque a través de la racionalidad yo puedo crear
una infinidad de palabras, una infinidad de ideas, de conceptos, de información, etcétera. El lenguaje es un sistema de signos convencionales desde el punto de vista social, el convencionalismo del lenguaje, ¿okay? La aceptación de toda una determinada comunidad en base a las normas, a las reglas de una lengua. 9. La recombinación de signos finitos para la producción de infinitos se llama racionalidad, planteado por Descartes. Muy bien, los elementos carentes de significado en sí mismo de la doble articulación del lenguaje son los fonemas, aquellas unidades mínimas sin significado. Nivel avanzado. El lenguaje es biarticulado porque la respuesta de la A se expresa en morfemas y fonemas. Los morfemas también son llamados monemas. Muy bien. A diferencia de la comunicación, el lenguaje es exclusivamente del hombre, mientras que la comunicación es estrictamente de todos los seres vivos. Es una característica del lenguaje propuesta por Chomsky, el innatismo, no te olvides. La capacidad de proyección y de poder formar recuerdos se debe a la característica del lenguaje llamada productividad, porque a través de la productividad yo puedo formar nuevas palabras, puedo formar nuevas ideas. Muy bien, esta es una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? Hay que tenerlo en cuenta. 15. El rasgo que define el lenguaje en su carácter es articulado. El rasgo que define al lenguaje humano es su carácter articulado. Entonces, no nos olvidemos de este punto, que es importantísimo para poder nosotros determinar básicamente la doble articulación del lenguaje. Y de esta manera, jóvenes estudiantes, vamos a concluir con la primera sesión, con la primera clase que tiene que ver acerca del lenguaje y sus características. No sin antes llegar a una conclusión de que el lenguaje es imprescindible, de que el lenguaje es una herramienta, es un instrumento de vital importancia, porque sin él no podríamos nosotros quizá tener una vida plena, una vida mejor si no hacemos uso de este lenguaje de forma idónea, puesto de que eso es una facultad, es como un don de todo ser humano, de todo hombre, porque solamente los hombres tenemos esa facultad o tenemos ese privilegio, digámoslo de esa manera, para poder hablar, para poder emitir sonidos articulados, ¿ok? Entonces, no olvidemos de esa doble articulación del lenguaje, ¿ok? Que es importantísimo. Ya eso lo vamos a tocar en semiótica, en teoría del signo, para que no nos confundamos. Ya te adelanté algo aquí, pero espero lo tengas en cuenta para la siguiente sesión. Vayamos analizando la siguiente sesión. Toca hablar acerca de las funciones del lenguaje. Todavía falta hablar muchísimo acerca de este tema. Las funciones del lenguaje que tienen que ver básicamente las más importantes: representativa, apelativa, expresiva, poética, fática, metalingüística, etcétera, ¿no? Y también vamos a hablar sobre los planos del lenguaje. Vamos a hablar también acerca de las variaciones de la lengua, la variación diatópica, la variación diastrática, la variación diafásica también vamos a hablar. ¿Ok? Ahí también vamos a tocar el tema de la variación, variación diacrónica, ¿no? La variación diacrónica que también es importante. Entonces, con esta información ya les adelanté algo para que vayan revisando y de esa manera en el siguiente video no poder encontrarles en las nubes, sino que ya con ciertas ideas, con ciertas información para que ustedes puedan ir comprendiendo mucho mejor. Muy bien, cualquier duda les voy a dejar al final mi número y mi correo electrónico para que puedan realizar sus consultas. Bien, regresamos entonces a la pantalla principal. Ok, listo. De esta manera me despido, chicos, y nada, hay que seguir tomando las medidas correspondientes emitidas por el presidente de la República para que de esa manera podamos salir de una vez de esta epidemia que pues día tras día nos tiene aterrados, ¿no? Así que mucho ánimo y hasta la siguiente.